Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, de verso 1, si lo hemos hallado, decimos amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Amén, amén. En esta carta donde el apóstol Pablo le escribe estas palabras a los hermanos que se encontraban en Tesalónica, para poder entender de lo que el apóstol viene hablando, vamos a Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, del verso 1, vamos a leer por qué el apóstol habla de esta forma a los hermanos, para que oren por él y los que estaban con el apóstol Pablo, cumpliendo con la obra del ministerio. En Hechos capítulo 17, verso 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadoso gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todo esto contraviene los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero tenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Esto es lo que sucedió cuando el apóstol Pablo estuvo en su segundo viaje misionero allí en Tesalónica, que él, al exponer la palabra de Dios y predicar acerca de la verdad, lo que sucedió es que muchas personas creyeron, muchas mujeres creyeron, y estaban allí también los judíos, los hermanos, entre comillas, los judíos que creían y los que no creían. Pero los que no creían, dice, tenían celos y juntaron a hombres malos, a hombres ociosos, a hombres perversos, a hombres que verdaderamente era algo cotidiano, por decirlo así, le hacían la vida imposible. Estaban en contra de la palabra de Dios, estaban en contra de la doctrina. La mayoría de los judíos, aquellos que no creían, lo que enseñaban que no era necesario creer en el nombre del Señor Jesucristo, sino solamente ir tras la justicia de Dios por medio de la ley. Y estos se oponían a la verdad, se oponían a la palabra de Dios, se oponían a que lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, que era necesario que Cristo padeciese y resucitara de los muertos. Estos se oponían a esa enseñanza, a esa clase de doctrina, y alborotaban a la ciudad. Hacía que gente se juntaran, y como hemos leído, persiguieron y atribularon, no solo a Pablo, sino a hermanos. Por eso habla de Jasón, un hermano judío que había creído, pero para ver por qué el apóstol Pablo le encarga a los hermanos de Tesalónica en su carta para que oren por él, para los que estaban con él, para que la palabra corra y sea glorificada, así como lo fue entre ellos. No era un momento fácil, no era un momento como el que nosotros estamos viendo hoy. Nosotros si viéramos algo así de aquí dentro de la congregación, si viene a alguien y yo quiero poner a la palabra de Dios, no sé, tal vez se lo escuchará o se lo hará callar y luego capaz que no viene más. Pero esto nos alborotaban hasta la ciudad. Traían hombres malos, perversos, ociosos, y venían y hasta llegaban a golpear a los hermanos. Entonces, no era un momento fácil, era un momento muy difícil para predicar el evangelio. Pero el apóstol Pablo estaba gozoso, estaba realmente muy seguro de lo que estaba haciendo, de que su obra en el Señor no era en vano. A causa de la predicación, muchos hermanos, muchas mujeres, muchos judíos creyeron, pero también muchos no creyeron en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice el mismo pasaje del versículo 2
en la Biblia en la Biblia latinoamericana dice que Dios nos libre también de los individuos indeseables y malos, ya que no todos creen. Ahora, en la Reina Valera dice, para que todos seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Eso traducido quiere decir, no todos creen. En la versión Biblia Libre dice, porque no son todos los que creen en Dios. Ahora, nosotros lo vemos en las Escrituras y lo vemos también que sucede en estos tiempos. Esto es lo que Dios nos viene hablando a cada uno de nosotros. Ahora, si bien nosotros podemos ver y no tenemos la autoridad para decir quién es el que cree y quién no es el que no cree, Dios nos viene hablando de que sí, por los frutos nosotros a través del tiempo vamos a ver y se va a hacer notorio de aquellos que verdaderamente son de Dios y no son de Dios. Hemos visto la semana pasada de los que salieron de nosotros, los que no eran de nosotros, de los que profesaban, los que decían, los que proclamaban que conocían a Dios, pero con sus hechos le negaban. No tenían relación con Dios y era muy notorio en su manera de hablar, en su manera de expresarse, en su manera de ser, en cuanto a ir también en contra de la doctrina que se estaba enseñando, también era muy notorio. Pero, ¿qué pasa cuando el religioso está entre medio de los que son verdaderamente hijos de Dios? A veces nosotros creemos que todos son de Dios, pero sucedió en la antigüedad, sucedió en el pasado, sucede en este tiempo y sucederá en el futuro, que no vamos a ver nosotros que no todos son de Dios. Lamentablemente no todos van a creer, ni no todos creen. Hay algo que por ahí a nosotros nos sorprende. Hay algo que a nosotros nos sorprende porque vemos que muchas personas dijeron creer en el nombre del Señor Jesucristo, decir que creyeron para salvación, pero creyeron una vez y luego desaparecieron. Entonces, la vida de ellos, su conducta, la de ellos, muestran que no creyeron como uno tal vez lo vio proclamar. ¿Por qué? Porque con sus hechos lo niegan. Dijeron algo que luego con sus hechos lo están negando. Ahora, sucedió, sucederá y seguirá sucediendo. En este tiempo, en el tiempo futuro, seguirá sucediendo. Y tal vez lo tengamos entre medio de nosotros. Ahora, qué tremendo es saber y entender bien claro de lo que uno ha creído. Y que el creer no es de todo. Que hemos visto como Jesús resucitó a Lázaro y aquellas personas que lo vieron resucitado, no solo procuraban matar a Jesús, sino querer matar a Lázaro, que Jesús lo había resucitado. Ahora vemos el grado de maldad y de incredulidad y de ira que había en ellos. Y es sorprendente. Y yo nos decía a nosotros, qué difícil es creer. Qué difícil es creer que Jesucristo es el Señor. Qué difícil es creer que Dios lo envió, que Dios le preparó cuerpo, que lo que el apóstol Pablo estaba predicando, que Jesucristo era el Señor, que era necesario que padeciese y que muriera en la cruz para salvación de toda la humanidad, muchos no lo creen. Vamos a San Juan capítulo 3, verso 18, para recordar este pasaje. San Juan capítulo 3, verso 18, dice así: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, qué tremendo. ¿Está en la decisión del hombre querer ser salvo y no lo quiere aceptar? Puede ser que crea que no está condenado. Al no creer en Dios, al no creer en Jesucristo, ni siquiera debe creer que hay infierno y que hay una condenación, que de aquel día en que entró el pecado, la muerte y la condenación a todos los hombres, desde el pecado de Adán, todos los hombres están condenados y camino a perdición. Y los hombres tal vez no lo crean, pero
para que nosotros veamos y entendamos también que nosotros también estuvimos en esa condición. A muchos le ha costado creer y no ha sido fácil. Otros han creído de una vez y aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón. Aceptaron la salvación, aceptaron el regalo tan precioso que Dios le ofreció, que es la salvación y vida eterna, tan solo por creer en su Hijo Jesucristo. Porque lo mostró, Dios lo mostró, que envió a su Hijo unigénito para que muriera por todo y para que aquel que crea tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído. Ahora, muchos han creído de una vez y para siempre. Otros han dudado y le ha sido tal vez más difícil. Pero estamos delante de la presencia hoy aquí de Dios, porque hemos aceptado el regalo tan precioso que es por medio de su gracia y por medio de creer en Jesucristo, que hoy es nuestro Señor. Entonces nuestra salvación está asegurada en Él y que la salvación no se puede perder. Que alguien que está en las manos de Dios, Dios no lo va a perder porque es su obra, es su plan, es su regalo. Él lo toma al hombre para Él. Si el hombre se podría perder, entonces la justicia de Dios no sería perfecta. Si Dios le dijera al hombre que si quiere ser salvo y le ofrece la puerta para entrar a su gracia por medio de creer en su Hijo Jesucristo, y luego le deja una puerta abierta para que cuando se quiera perder se vaya, entonces la justicia de Dios no sería perfecta. Pero como Dios salva al hombre, lo sella por medio de su Espíritu Santo, le da garantía de que es de Él, de que ha sido elegido y escogido en Cristo Jesús para salvación eterna, entonces hay seguridad. Y no está dudando. Por eso, ¿qué tan importante es el conocimiento? ¿Qué tan importante es el conocimiento de la verdad? ¿Qué tan importante es el conocimiento de las Escrituras, del plan de Dios en Cristo Jesús? Los hombres creen que no hay una condenación. Los hombres creen que no hay un infierno. Que los hombres después se pueden llegar a presentar delante de Dios. Aquellos que creen en Jesús a su manera, se piensan luego presentarse delante de Dios, de Jesús, y decirle que fueron salvos porque hicieron obras buenas. Pero qué diferente es pensar y saber y entender que los que somos salvos por la gracia y misericordia de Dios y que nada tuvimos que hacer para merecer este regalo tan precioso. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dios sacó a luz la vida cuando el mundo estaba hablando de humanidad, cuando el hombre estaba muerto en su delito de pecado y solamente había tinieblas en esta tierra. Dios sacó a luz la vida y la mortalidad por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas, por medio del mensaje de salvación. Aquello que hoy nosotros sabemos y entendemos que ha llegado a nuestra vida en el día en que creemos en Jesucristo. ¿Por medio del Evangelio? Sí, por medio del Evangelio, de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Ahora, nosotros estamos seguros, estamos confiados, sabemos y entendemos que como hemos cantado, aquel que muy pronto volverá, nos llevará a ese hermoso lugar que está preparado para los suyos y que su esposa se está preparando para la venida de su amado. Ya está todo preparado, son los momentos finales de los tiempos de la humanidad en esta tierra, que Cristo viene pronto y que no hay lugar para perder el tiempo, no hay lugar para ser independiente, no hay tiempo, el tiempo se va agotando, se va acabando, Cristo viene pronto. ¿Y cuál es el clamor de la iglesia? Sí, Señor, ven pronto. Por eso yo por ahí me asombro cuando cantamos algunos coros y no lo podemos llegar a expresar, porque si cantamos ese coro, ven pronto, Señor, ven pronto, ¿cómo sería la expresión de alguien que verdaderamente quiere que su Señor venga pronto? Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres,
por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere, el cual desea que todos los hombres sean salvos. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿todos los hombres van a ser salvos? Dios sabe y Dios conoce quiénes son salvos, quiénes van a ser salvos. Dios conoce toda la humanidad. Ahora, el deseo, el anhelo de Dios es que quiere, anhela que todos los hombres crean en el nombre de su Hijo Jesucristo y reciban la salvación, que sean salvos, que no vayan a condenación. Es algo que está al alcance de la mano del hombre, pero no es de todo el creer en Dios. No es de todos el creer en Dios. No es de todo creer en las Escrituras. Por más que les pongamos muchas veces las Escrituras delante de sus ojos, se lo expliquemos 1000 veces y que usemos todas las palabras y todos los medios necesarios para querer que crean. Si la persona es alguien que no quiere aceptar, es un incrédulo, no lo va a aceptar. Que tiene la oportunidad siempre. Que Dios le está ofreciendo todos los días, mientras tenga vida, la oportunidad de que crea, de que sea salvo, es una realidad. Mientras tenga vida el hombre, tiene la oportunidad de creer. Pero ¿qué pasará si esa persona que no creyó el día de mañana parta de esta tierra? ¿A dónde será su destino? Ahí verá la realidad. Ahí conocerá la realidad. Ahí conocerá su verdadero destino por no haber creído en Jesucristo, el único Señor y Salvador. Por eso hablamos de cosas serias que nosotros tenemos que dejar de pensar y meditar y no llegar al conformismo solamente de saber, sino de todos los días meditar, traer a la memoria para luego expresarle a nuestro Dios y Señor en gratitud, en alabanza, en adoración, lo que Él ha hecho por nosotros sin que nosotros hubiésemos hecho nada. Que solamente es todo por su gran amor, su gracia y misericordia para con el hombre. Que todo lo planeó Él y que nosotros solamente lo hemos aceptado. Un regalo precioso, un regalo muy grande. Ahora, exhorta, dice, ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, acción de gracia por todos los hombres. Que es una tarea de la iglesia, que es una tarea de cada uno de nosotros. Porque esto sería un egoísmo solamente estar pendiente de cada uno de nosotros y cuidar nuestra salvación y que nadie más sea salvo. Entonces, ¿dónde estaría el amor que tiene la iglesia del Señor? ¿Dónde estaría la preocupación por las almas que se pierden? ¿Dónde estaría ese sentir espiritual de misericordia hacia los perdidos? ¿Dónde estaría? Sería yo, congrego y todo yo nomás. Y la tarea que nosotros tenemos que hacer por todos los hombres, por toda la humanidad, no solo en la oración. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, porque no es solamente para nosotros los que hasta el día de hoy hemos creído. Dice así, más, hermanos, no es de esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ahora, ¿Dios es paciente? Dios es paciente. Hasta el día de hoy nosotros vemos sí que el tiempo ha avanzado, que las cosas que están sucediendo en este mundo son las señales que de a poco se van viendo, dando a entender que la venida del Señor está pronta. Ahora, no es que la paciencia de Dios se acaba, sino que hay un día establecido para que el Señor venga en busca de su esposa. Y que muchos realmente sí, de los que creen, de los que dijeron creer, tienen esta, de alguna manera decir, demora de que el Señor aún no viene, lo tienen por tardanza, y muchos que dijeron creer ni siquiera están en las congregaciones y se han vuelto al mundo. Pero Dios dice que oremos por todos los hombres, que oremos por toda la humanidad, sean donde estén,
lo que hagan, su profesión, los conozcamos o no los conozcamos. Habla de las autoridades. No sé si alguno conoce las autoridades de la ciudad o de esta ciudad, pero manda a que nosotros oremos por ello, porque Dios aún es paciente, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno se pierda, sino dice que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos crean en el nombre del Señor Jesucristo. Hay algo que nosotros tenemos que entender cuando creímos. No solamente nosotros hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo, sino que también nosotros nos arrepentimos de nuestra mala vida estando sin el Señor. Y que cuando nosotros creímos en Él, en nuestro corazón estaba este pensamiento de cambiar, de no querer ser ya la persona que uno era. Quien estuvo en el alcohol, quien estuvo en la droga, quien estuvo en el mundo, quien estuvo participando de los deseos de la carne, quien vivió una mala vida. De los que hoy han creído en el Señor Jesucristo y su vida ha sido transformada, han tenido el pensamiento de querer cambiar. Pues la palabra arrepentimiento tiene el significado, un significado es volverse de su mal camino, arrepentirse de la vida que llevaba. Y muchos han dicho creer y en su corazón no querían cambiar. Muchos dijeron creer, pero nunca quisieron volverse de su mala vida. Solamente dijeron creer en Jesucristo y nada más, como alguien que existe. Reconocen su existencia, pero no han creído para arrepentimiento. No han creído para volverse de su mala vida, para dejar la mala vida. Y solamente han creído de alguien que existe, que es Jesús. Ahora, los que en otro tiempo anduvimos en el mundo, los que en otro tiempo anduvimos en nuestra vida mala, qué hermoso fue cuando realmente reconocimos que Jesucristo verdaderamente es el Señor y el Salvador y que nunca más quisimos volver a vivir la vida que llevábamos alejado de Él. Y no lo hicimos. Y no lo hicimos porque hemos creído en su plan, porque hemos creído que Él nos dio vida nueva, que verdaderamente las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas en nuestra vida. Y que nuestra vida hoy en el mundo, en el Señor, es diferente, que no es la misma de antes. El asombro es ver que en 25 años de evangelio la persona no ha cambiado. Eso sí es asombroso. Y eso es lo que Dios nos venía hablando. Pero Dios sigue siendo paciente. Las puertas del arca estuvieron abiertas mientras Noé proclamaba ya pregonero de justicia que vendría un diluvio que exterminaría toda la raza humana y los animales que quedaran allí bajo las aguas. 120 años. Los hombres lo veían ahí, la puerta estaba abierta en los últimos tiempos para que pudieran entrar. Entraron los animales, entró la familia de Noé y todos los que no creyeron quedaron allá afuera y perecieron. La misma palabra que usa el apóstol Pedro porque viene hablando acerca de Noé más arriba. No quiere que ninguno perezca, pero ¿qué pasará cuando Dios diga basta? El tiempo se acabe, la iglesia sea llevada a la presencia de su Señor y quede el tiempo solamente de la gran tribulación. Para los que se salven ahí no va a ser fácil. No va a ser fácil. En una vuelta escuché de personas que decían que si no se salvaban mientras estuvieran acá y si el Señor veía y quedaban en la gran tribulación, harían todo lo posible para ser salvos. Ahora, qué tremendo es pensar así cuando tiene al alcance de su mano la salvación que le estaba ofreciendo Dios. Qué tremendo es pensar de esa manera cuando solamente tiene que creer en Jesucristo y que tiene que arrepentirse de su mala vida y volverse al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso 15 dice, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Para quién? Para todos los que han creído. Para todos los que han creído. Para todos los que han sido persuadidos. Para todos los que han sido convencidos que solamente en el nombre del Señor Jesucristo hay salvación y no hay otro nombre por el cual el hombre puede ser salvo. Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El único redentor. Y la paciencia de Dios es para salvación, para todos los que creen. Pero vemos que el creer no es de todo.
Por eso es que Pablo le hablaba a los hermanos y le recomendaba en sus oraciones hacia ellos, porque lo que le estaban allí atribulando, lo que le estaban persiguiendo, lo que le hacían la vida imposible eran los que no estaban creyendo. Incrédulos de corazón, conciencia cauterizada, entendimiento entenebrecido, oídos que no oían, ojos que no veían, incrédulos. Ahora, qué tremendo que estas cosas, cuando uno las piensa a meditar, en cuanto a la sabiduría de Dios, en cómo lo planeó todo perfectamente. Ahora, vamos a Romanos capítulo 10, verso 13. Romanos capítulo 10, verso 13. Si bien viene hablando estos capítulos acerca de Israel, de que Israel iba tras una ley de justicia que no la alcanzó, dice. Capítulo 10, verso 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En otra traducción quiere decir, todo aquel que creyere en el nombre del Señor será salvo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa tarea es de la iglesia. El predicar, el proclamar, el anunciar las buenas nuevas de salvación es de la iglesia. Hay muchas personas allá afuera que solamente han oído de oída acerca tal vez del Evangelio y han conocido a algunos evangélicos, porque hay muchas personas que congregaron y congregan, pero realmente nunca llegaron a creer, nunca llegaron a ser persuadidos y convencidos del plan de Dios, del plan de salvación en Cristo Jesús, y hasta el día de hoy están en condenación. Ahora, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo pues le dan al Señor si no han creído en Él? Y no hay manera de que crean en Él si nadie le hace oír, si nadie le predica. Entonces, ¿cuánta tarea hay para la iglesia? Dios nos ha mostrado de muchos aquellos que salieron por el mundo diciendo que iban a predicar el Evangelio, que iban a ser discípulos, salieron a bautizar y que no lo mandó nadie, Dios no lo mandó. Independientemente usaron un versículo para hacer de ellos un ministerio y salieron casi por todo el mundo. Ahora, la tarea de la iglesia no es de esa forma, pero la iglesia tiene la autoridad y tiene la responsabilidad de hacer esta tarea, de predicar al Señor, de predicar el nombre del Señor Jesucristo, de anunciar las buenas nuevas, de ofrecerle como un mediador muy escogido la salvación a todos los hombres que están perdidos. Somos embajadores en esta tierra de nuestro Dios, representantes de Él. Somos los que tenemos la autoridad para anunciar las buenas nuevas a todo aquel que aún vive en pecado y en condenación. No es que nosotros hemos creído y solamente todos los que han creído y cuántos millones de hermanos ya se ha cerrado la puerta y nadie más puede entrar. Esto no es así. Nosotros no vamos a asombrar de aquellos que van a ser añadidos a la fila de los salvos, que no van a ser aquellos que nosotros pensamos, sino aquellos que por ahí nosotros pensamos que jamás creerían. Y Dios no va a asombrar, y Dios no va a maravillar, porque tal vez sean aquellas personas que nosotros hoy en día la vemos como la más perdida, como la más condenada, y que Dios le va a permitir que crea. Pero cuando uno está callado, cuando uno realmente no hace esa tarea, de alguna manera evangelizar, donde nosotros estamos, en nuestros trabajos, en nuestro hogar, en el almacén, y aún a veces nuestros vecinos pueden llegar a ignorar que nosotros somos creyentes, porque no nos ven. Pero ¿cuánto que nos rodea a nosotros necesitan del Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros, alrededor de nosotros, que necesitan conocer de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos necesitan saber que hay una puerta abierta para que sean salvos, para que no vayan a condenación? Que Dios entregó la vida de su Hijo Jesucristo para que su alma no se perdiera, sino que sea salva, para que por la eternidad viva con Él y no sufra en el lago eterno, la perdición eterna. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel que no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? ¿Y quién hará esta tarea? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Por eso es una tarea muy especial. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas
nueva. Vamos a leer en San Mateo capítulo 10, verso 34. San Mateo capítulo 10, verso 34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No he venido a traer paz, vino a traer disensión, división. Nosotros vemos en nuestra casa, en nuestro hogar, y vemos como tenemos familiares que no han creído, que no creen, y que nos rodean a nosotros. Y nos ven a nosotros que somos cristianos, nos ven a nosotros, y se cumple las escrituras cuando ellos se oponen a la verdad, cuando ellos se oponen al mensaje de salvación, cuando se oponen a creer. Y muchos de nosotros tuvimos problemas con nuestros familiares a causa de que nosotros sí creímos. Muchos de nosotros tuvimos problemas contra aquellos familiares que no creyeron. Y se cumplió la Escritura. Hasta el día de hoy se cumple la Escritura. Pero quisiéramos que se cumpla la voluntad de Dios, quisiéramos que se cumpla el deseo de Dios, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También nuestro deseo, también nuestro sentir, que como nosotros hemos creído, ellos también crean. Pero ¿qué sucede? No todos creen en Dios, no es de todo el creer en Dios. No todos se dejan persuadir. Le hablamos, le comunicamos, le predicamos, le anunciamos las buenas nuevas, pero no creen. Han cerrado su corazón. Y sigue habiendo tiempo. Pero ¿cuánto tiempo más hay? Lo que el hombre ignora son los tiempos. La iglesia no ignora los tiempos. Conoce bien el tiempo en el cual está viviendo en este mundo. Los hombres ignoran el tiempo que están viviendo. Pero a nosotros se nos fue revelado. Y nosotros conocemos que muy pronto llega el fin de todo. Ahora, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y de esto es lo que Dios nos viene hablando. Cómo alguien puede amar más a padre o a madre, a hijo o a hija o a cualquier familiar, más a aquel que le salvó. Entonces hay algo que no concuerda, con su decir, con su expresar, con lo que está proclamando con sus labios. Cuando mi familiar, cuando mi pariente, cuando mis hijos, cuando mi padre, es mucho más importante que a quien yo digo que amo con todo mi corazón y reconozco como mi Señor y Salvador, hay algo que no está concordando con mis palabras. Y volvemos a lo que Dios nos enseñaba. Estoy negando con mis hechos lo que estoy profesando con mis labios. No es digno de mí. Y lo dice el Señor. No está creyendo como dice creer. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no se niega. No está creyendo. No quiere dejar. No está creyendo. El que haya su vida la perderá. El que valora más su vida, la perderá. El que más importante es su cuerpo, su vida, su ser, más que de su Señor, lo que proclama con su labio, perderá su vida. Pero si el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, será salvo. Entonces no es solamente decir creo, no es solamente decir reconocer que Jesús existe, va algo más allá de solamente decirlo de esa manera. Va más allá de proclamarlo, confesarlo y profesarlo de esa manera. Tener una relación con Él es querer estar con Él. Decir que le ama a Él implica querer estar con Él. Decir que le ama a Él es querer adorarle a Él. Decir que es digno de toda alabanza es levantar las manos hacia el cielo y adorarle como se merece. Decir que habla con Él es cerrar los ojos y hablar con Él como un amigo en quien puede confiar y tiene comunión. Por eso nosotros cantamos, solo por tu gracia y tu fidelidad yo estoy aquí. Y el meditar, ¿por qué yo estoy aquí? Ahí es cuando tengo que reconocer por medio de la meditación que solamente y verdaderamente es por Él y no por mí. Ahora, si yo creo que es por mí, porque yo tuve la fuerza, porque tuve el medio para venir y yo soy el que vine y Dios no me trajo, entonces soy una persona muy orgullosa.
Y Dios al orgulloso lo mira lejos, al altivo lo mira lejos, pero al humilde Dios lo exalta. Y a veces me gustaría a mí, como cuando estoy cantando, seguir cantando, porque veo hermanos que verdaderamente están en la presencia del Señor y hay otros que no. Hay otros que no, y la alabanza sigue, y el que seguramente no está expresando con su ser su amor al Señor, su verdadera adoración al Señor, quisiera que termine el coro. Pero cuando veo a 2, 3, 4, 5 hermanos que verdaderamente están en la presencia del Señor, no puedo dejar de cantar. Lo voy a sacar, le voy a cortar la oración. No se puede, no se debe. Pero todos tienen la posibilidad, todos tienen el momento que Dios le otorga para alabarle a Él. Sí, todos las tienen. ¿Cuántos lo aprovechan? No todos. Porque no todos tienen relación con Él. No todos los que dicen creer tienen relación con Él. No todos los que dicen creer le aman como dice amarle. Porque el creer no es de todo. Por eso el que crea que se acerca a Dios, crea que le hay. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Está en su presencia. Está delante de Dios. Está delante de su Señor. Por eso la pregunta es, ¿cómo es la expresión de alguien que está delante del Señor? Delante de su santo trono de gracia, ¿cómo es la expresión? No es una expresión de adoración, de verdadera adoración, de una intimidad solamente con Él, y la expresión con sus palabras, en respuesta a lo que está cantando. Pero Dios le da la oportunidad a todos, Dios le da la oportunidad a todos. Y hay cosas que nosotros creemos y hay cosas que nosotros no creemos. Y que las hacemos muchas veces por costumbre nada más. Pero vamos a cambiar en 2 Timoteo capítulo 2, verso 24. 2 Timoteo capítulo 2, verso 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Si bien viene hablando acerca de cómo es el siervo del Señor, de cómo nosotros nos tenemos que limpiar de cosas que no nos favorecen en nada en cuanto a la carne y en cuanto al servicio, pero habla acerca de cómo tiene que ser el siervo del Señor, amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. De aquel que tenga que dar razón de la esperanza que hay en Él, realmente lo haga con mansedumbre, con conocimiento, con certeza, con un conocimiento claro y seguro de lo que está hablando, de que no haya ninguna duda, que no deje a nadie con ninguna duda, que hablen con entendimiento, que hablen el Espíritu, que hable con entendimiento, conociendo las Escrituras, para que cada pregunta que haga aquel que se opone a la verdad sea respondida, con la Biblia en la mano. Y esto es algo que le quiero hacer ver, porque los celulares son buenos para cuando nosotros nos falla la vista y la tenemos que usar el celular porque se agrandan las letras ahí y es bueno. Pero algo que me asombró hace un tiempito es que con el celular podemos buscar un montón de cosas y aun cuando estamos entre nosotros buscamos definiciones de palabras y pasajes bíblicos que no nos acordamos dónde están. Los diccionarios bíblicos no es exactamente dónde se encuentra el pasaje. Ahora el problema que yo me di cuenta una vuelta es que cuando esa persona no tenía el celular, no conocía las Escrituras. Tenía que buscar un pasaje y era un pasaje conocido y no sabía dónde estaba. Y no era un pasaje de esos difíciles de encontrar, era un pasaje conocido. No conocía la Escritura. Por eso es bueno siempre tener la palabra del Señor, leer la palabra del Señor desde la Biblia. El diccionario nos puede ayudar en un montón de cosas, sí, nos puede ayudar en un montón de cosas, pero es muy necesario que nunca cambiemos el celular por la palabra de Dios, por la Biblia. Que la conozcamos, ¿no? ¿Quién más de nosotros conoce nuestra Biblia más que nosotros? Sabemos dónde está arrugada, dónde está manchadita, dónde uno la abre y ya sabe que encuentra pasajes que quiere buscar rápidamente. ¿Pero por qué? Porque tiene conocimiento, es habitual leer la palabra de Dios y la conoce. Ahora, siempre tenemos que tener conocimiento de las Escrituras, porque el día que se nos presente alguien que se opone de esta manera, ¿qué es lo que vamos a responder nosotros? Y nosotros sabemos, bueno, si se oponen a Dios, se oponen a la verdad, se resisten, no están creyendo, son incrédulos, tal vez quieren conocer más para ver si pueden creer. Y no conocemos las Escrituras, podemos llegar a pasar vergüenza. Le podemos decir, bueno, allá
En el molino salta al fondo, vive el pastor que él conoce las Escrituras. Yo no podemos decir eso. Entonces, de los que se oponen, de los que no creen, quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora, está hablando Dios de algo personal, de algo que Dios tiene contra alguien y no le quiere conceder, y por ahí Dios se arrepiente y le concede el creer. ¿Dios hace excepción de persona? ¿Dios elige a uno, a otros no elige? La invitación es para todos, la salvación es para todos los hombres, para todos aquellos que creen. Y si Dios le permite que se le conceda a ellos creer, es por la gracia de Dios y misericordia de Él, así como lo fue para con nosotros. Si nosotros no conocíamos nada, nosotros no conocíamos de Dios, no sabíamos que existía Dios, no sabíamos nada del Señor Jesucristo como lo conocemos hoy. Y también Dios nos dio la oportunidad a nosotros de la manera que llegamos hacia Él. Y hemos podido creer. No endurecimos nuestro corazón a la palabra de Dios. No fuimos rebeldes a su palabra. Nos dejamos persuadir. Nos dejamos ser convencidos. El conocimiento claro y seguro de aquellas palabras que nosotros oímos han hecho que nosotros confiemos en ella y creamos en Jesús. Y aceptamos la salvación. Reconocimos que somos pecadores y nos volvimos de esa clase de vida. Nos arrepentimos de esa clase de vida y hoy nuestra vida es diferente. Hoy nuestra vida en el Señor es diferente. Quien no tenga una vida diferente ni viva una vida diferente de aquellos que dicen creer, es que se cumple lo que dice Pedro en sus cartas. La puerca bañada vuelve, dice, a revolcarse en el lodo y el perro vuelve a su vómito. Nunca cambió de naturaleza. Sigue siendo lo que era. Su vida no cambió, sigue siendo lo que era. Su naturaleza no ha cambiado. Sus expresiones, su forma de ser, su conducta demuestran que no ha cambiado. Nunca tuvo vocabulario de cristiano, nunca tuvo conducta de cristiano. Gloria al nombre del Señor. Dios no es injusto. Dios no hace excepción de personas. Le da la oportunidad a todos los hombres para que acepten la salvación. En Filipenses capítulo 1, verso 29, Filipenses capítulo 1, verso 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y es lo que sucedió con nosotros y sucederá con todos aquellos que Dios le ofrezca, le brinde la salvación. Quien quiera aceptarlo, que lo acepte. Quien quiera creer, allí está. Salvación eterna para que verdaderamente cree en Jesucristo. Y a nosotros se nos concedió creer, pero no para hacernos más que otro, ni para ser más orgullosos que otro, sino para que si nos gloriamos en el Señor. Y no en nosotros, sino en Él, en Jesucristo, el que murió, el que padeció por nosotros, el que llevó nuestra culpa, el que fue contado entre los pecadores, el que fue afligido, el que fue maltratado, el que fue escupido, el que fue traspasado, el que fue clavado en la cruz, en Jesucristo el Señor, que derramó hasta su última gota de sangre para el lavamiento y perdón de nuestros pecados, para nuestra redención, para que nosotros, teniendo este conocimiento, meditemos en su gran amor y su gran misericordia. A nosotros se nos ha concedido creer, sí, se nos ha concedido creer la gracia de Dios, no porque fuéramos mejores, no porque fuéramos diferentes a otros. Creo que nadie ha pensado aquí, ¿qué sería de nuestra vida si no hubiésemos creído? Por ahí hay un coro que dice, ¿dónde estaría yo? ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi ser? ¿Dónde andaría? ¿Dónde estaría? Ahora, pero a causa del creer, a causa de que hemos sido aquellos que se nos ha concedido creer por Dios, nuestra vida es diferente. Gozamos de una libertad gloriosa. Podemos venir a la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Pero esto es de todo? ¿El creer es de todo? No, no es de todo el creer. El creer en Dios, en creer en Jesús, no es de todo la fe. Ahora, para que nosotros meditemos, y ya terminamos, en Hebreos capítulo 10, versos 37 y 38, vamos a leer desde 35, mejor, que habla de la confianza. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe,
Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuestra confianza que tiene, dice, grande galardón. Es necesaria la paciencia, es necesaria la paciencia. ¿Debemos ser pacientes? Sí, debemos ser pacientes. Dios es paciente, dice, ¿para qué? Para que ninguno se pierda y todos procedan, dice, el arrepentimiento y ninguno perezca y vaya a condenación. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos lo prometido por Dios en Cristo Jesús, todas las promesas que fueron hechas en Él. Para todos nosotros, regalo muy precioso, porque aún un poquito le queda de venir, vendrá y no tardará, sí. ¿Para quién? Para todos los que creen. ¿Son todos los hombres, toda la humanidad va a creer? No, toda la humanidad no va a creer. Va a haber muchos que van a ir a condenación. Pero el deseo de Dios no es que todos los hombres sean condenados. Si Dios quisiera que todos los hombres sean condenados, entonces nunca hubiese enviado a Jesucristo nuestro Señor. Pero el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, aunque no todos van a ser salvos. Mas el justo vivirá por la fe, el justo vivirá por lo que cree, por lo que fue persuadido. Y dice, se retrocediera y no agradará a mi alma. Pero ¿qué dice? Nosotros no somos los que retroceden. Los que son salvos no son los que retroceden. No pueden retroceder. Los que son salvos, los que han creído, van camino, amados hermanos, a la perfección. Los que han creído no miran para atrás. Los que han creído van camino a la perfección, a la santificación progresiva. No son los que retroceden. Es imposible que el justo retroceda. Vive por lo que ha creído. Vive por la palabra de Dios. Vive por lo que confía en Dios. Sabe que Dios no lo va a desamparar, sabe que Dios no lo va a dejar. Aunque el camino es difícil, aunque el tiempo es difícil, sabe que Dios está con él, que su propósito se va a cumplir en su vida, que la obra es de Él, no es de nosotros, y está confiado que Dios la va a llevar a la plena perfección. Y que toda palabra de Dios se va a cumplir en nosotros. Que nosotros no somos los que retroceden para perdición. ¿Ve cómo puede un justo retroceder para perdición? Jamás. El justo jamás va a retroceder. Siempre mira hacia adelante, hacia la meta, sino los que tienen fe, sino de los que creen para preservación del alma, de los que han creído. Hemos creído para salvación, hemos creído para que en el tiempo futuro, habiendo dejado ya esta tierra, vayamos con nuestro Señor al reino celestial. Y estamos en sus manos, y el tiempo ha pasado. No es tiempo de perder el tiempo, sino de redimir el tiempo. Hay cosas que solamente las saben Dios y nosotros. Hay solamente cosas que debemos poner nosotros a cuenta con Él, ni con nadie más. Y hay cosas que uno tiene que ponerse a cuenta con otros y deja pasar el tiempo. Y esa pérdida de tiempo no le favorece. Esa pérdida de tiempo no le favorece a nadie. Al contrario, es mejor redimir el tiempo y haciendo la voluntad de Dios, como hemos leído, alcancemos las promesas. Si nosotros decimos que somos los que hemos creído y no todos creen en Dios, no es de todo el creer, entonces gocémonos y alegrémonos. Que el tiempo es corto y un poquito, y aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿En busca de quién? De los que han creído para salvación. De los que han creído para preservación del alma. De otros no. De los incrédulos, no. Pero aún hay tiempo para que crean, aún hay tiempo para que crean. Aún es tiempo aceptable, aún es tiempo aceptable. Hoy es día de salvación, hoy es día de salvación para que todos aquellos que no creen, crean. Entonces, amados hermanos, ¿cuántas cosas que Dios nos viene hablando hasta aquí? ¿Queremos que toda nuestra familia sea salva? Y decimos sí. Ahora, vemos hoy en día, toda nuestra familia, nuestros parientes, ¿han creído? No. De la familia que tienen todos sus parientes, no sé, que toda la familia han creído, gloria a Dios. Pero vemos hasta el día de hoy que la mayoría de nuestras familias o familiares no todos han creído. Por eso es ardua la tarea, por eso hay un trabajo que hacer. Si queremos nosotros decir que, bueno, ya creímos y nosotros, chao. Cuando nos venga a buscar el Señor, me lleva con Él. No le hablé a nadie, no le prediqué a nadie, no le evangelicé a nadie, no proclamé del Señor a nadie. Fui yo nada más y yo. Qué feo sería eso. Pero la iglesia no está puesto y los que pertenecen al cuerpo del Señor no actúan de esa manera.
Hemos hablado a muchas personas, hemos hablado a muchas mujeres, a muchos hombres y aún niños, y tal vez no han creído. Pero damos gracias a Dios que Dios, en su amor y misericordia, sigue siendo paciente. Amén. Porque cuando pensamos en nuestra familia, creo que es donde más a nosotros nos llega a doler, porque no quiero que mi hijo Tito se quede, digo Tito por decir un nombre. Lo veo a mi hija que no cree y me desespero porque sé que vaya a condenación si no cree. Y sé que Dios es paciente. Y le quiero hablar y le debo hablar todos los días. Y tal vez no crea, o tal vez sí crea. Pero también tengo que entender que no es de todo el creer en Dios. No es de todo el creer en Jesús. Y eso muchas veces también lo tengo que asimilar. Aunque me duela, aunque me entristezca. Pero también debo darle gloria al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amados hermanos, vamos a ponernos.